Buenos días. ¿Estamos listos, Juan Camilo, para empezar? Ok, muy buenos días para todos. Un verdadero gusto estar participando con ustedes en este webinar por invitación de Procobre y GPA SAS. Hoy queremos compartir con ustedes un tema específico en lo que tiene que ver con diseño y construcción de edificios verdes y sostenibles, enfocado específicamente a los materiales. Antes de empezar, pues voy a mencionarles que estamos con la nueva versión de Lead V4, nueva porque empezó el año pasado. Tuvimos la versión Lead V3. La versión Lead V3 empezó en el año 2009 y terminó en el año 2014. Esperamos que esta versión vaya hasta el año 2019. Eso afina en octubre del año 2013 y es la que está actualmente vigente. Ok. Bien, estaba mencionando entonces que tenemos la nueva versión Lead V4 y solamente para los que recién ingresan pues a este fantástico mundo que tiene que ver con la construcción sostenible, les menciono que existe la US Green Building Council. La US Green Building Council se encarga de hacer la normalización, las guías, todos los programas que tienen que ver con la certificación de los edificios dentro del concepto LEED. Igualmente, está la Green Building Council Institute, que es un hijito que le nace a la US Green Building Council, que se encarga de hacer la acreditación de personas y la certificación de edificios. Dentro de estos conceptos, el Green Building Council entonces certifica edificios y acredita personas. Las personas que se vayan a acreditar pues van a tener un título que se llama LEED Green Associate, una acreditación. Para tener la acreditación LEED Green Associate, pues debes presentar un examen. En Colombia, ese examen se presenta en las instalaciones de Prometric, que están ubicados o en la ciudad de Chía o en la ciudad de Cali. Solamente en estas dos entidades de Prometric, Prometric tiene muchas, pero solamente este examen se puede presentar en esas dos instalaciones. Para presentar el examen, pues hay que tener un conocimiento. Básicamente tomar un curso, que es un curso nivel 251, que me muestra todos los parámetros que yo debo tener en cuenta. No es necesario tener una profesión específica para ser LEED Associate. Cualquier persona puede acreditarse dentro del concepto LEED. Puede ser un administrador de empresas, preferiblemente un ingeniero o un arquitecto, porque están pues dedicados al tema de la construcción, pero no hay una restricción desde el punto de vista de profesiones para poder tener la acreditación LEED Green Associate. Después de presentar o tener esta acreditación LEED Green Associate, podemos tener una acreditación AP. Y la acreditación AP la puede lograr en uno de estos, en estas versiones que tiene la US Green Building Council, para todos. Uno que es el diseño y construcción de edificios nuevos y grandes remodelaciones, que es, diríamos, el básico, el que yo recomiendo a todas las personas que tomen, porque las otras acreditaciones, las otras certificaciones tienen que ver más con unos adendos a la norma de diseño y construcción de edificios nuevos y grandes remodelaciones. Está entonces también la acreditación I+D+C. La acreditación I+D+C tiene que ver con el diseño de una oficina o un centro comercial al interior de un edificio. También está la de operación y mantenimiento, que es para certificar edificios viejos, por ejemplo, el Empire State en Nueva York, recientemente en el año 2011, recibió su certificación AP, a pesar de ser un edificio que fue construido en el año 1929. Luego está la certificación de urbanizaciones, Neighborhood Design, barrios completos,
dentro de la certificación LEED, y finalmente las casas. Todas estas certificaciones las puede recibir un edificio. La conclusión es que cualquier edificio puede tener una certificación LEED, cualquiera. Y para hacerlo, pues vamos a tener una serie de puntos, de créditos, de prerequisitos en cada una de las diferentes versiones de certificación. Para diseño y construcción de edificios nuevos y grandes remodelaciones, en la nueva versión 2014 aparece pues la nueva construcción, que ya la teníamos, Core and Shell, que también existía, que es que yo hago un edificio, la mitad va a ser mío, la mitad la voy a arrendar o la voy a vender. Aplica un adendo que se llama Core and Shell para colegios, centros educativos, instalaciones educativas, hospitality para hoteles, hostales, hospedajes, data center es algo nuevo realmente. El tema de data center, que existía como certificación de un edificio, pero ya es específico para el tema de data center. Bodegas y centros de distribución, hospitales. Tenemos el primer hospital certificado de América Latina, lo tenemos aquí en Colombia, el Hospital San Vicente de Paúl, ya cuenta con la certificación LEED. Casas y edificios residenciales de mediana altura. Y lo mismo en cada una de las otras posibilidades de certificación de los edificios. Existen pues diferentes adendos para hacerlo. Para todas y cada una de estas certificaciones, pues hay que cumplir con unas categorías. Y cada categoría tiene unos prerequisitos y unos créditos. Los prerequisitos son obligatorios, los créditos son voluntarios. Y entonces tenemos toda esta clasificación, procesos integrados, hacer una reunión con todos los actores, todos los profesionales que van a participar en la construcción, ubicación y transporte, si el edificio está ubicado cerca a un metro, a un tranvía, a una estación de buses, etcétera, pues nos va a dar puntos. La idea es desestimular el uso del automóvil, que tenga ciclorrutas cercanas, que pueda llegar en bicicleta, espacios sostenibles, que no vamos a dañar el medio ambiente, que no vamos a construir un edificio en un humedal o en un parque o en algún sitio que pueda afectar el medio ambiente, donde haya especies en vías de extinción, que sean sitios que han sido declarados por el Estado, por el gobierno, por los diferentes gobiernos como campos agrícolas o campos inundables, etcétera. Luego el manejo de las aguas, tener mucho respeto por el agua potable, que el agua potable sea para efectivamente el consumo de las personas y no utilicemos el agua potable para hacer evacuación de desechos líquidos y sólidos, que no utilicemos el agua potable para hacer sistemas de riego, que no utilicemos el agua potable para lavar vehículos, cosas de ese estilo. No están ni bien vistos porque queremos proteger el medio ambiente y claramente en un edificio LEED ese es un respeto muy importante por el tema del cuidado de nuestro planeta, el manejo de las aguas. Energía y ambiente, que es el que más puntos da, que tiene que ver con ahorro de energía, evitar emisiones de CO2 al medio ambiente, evitar el calentamiento global. Y entre más eficiente sea un edificio, entre más energía pueda ahorrar, pues obviamente va a obtener más puntos. En este capítulo pues se tratan temas como, hoy tocaremos algo que tiene que ver obviamente con el capítulo que vamos a referirnos específicamente a algunos de los temas en materiales y recursos, pero energía y ambiente, pues entonces también tendrá que ver con el tema de energía renovable en sitio, que en Colombia específicamente ya tenemos la ley 1715, que nos habla justamente de la energía renovable en sitio. Falta la reglamentación, estamos esperando que en el transcurso de este año salga la reglamentación. Y todo aquello que tenga que ver entonces con consumos de energía, aires acondicionados, etcétera, pues nos van a dar una serie de puntos para certificar mi edificio. Materiales y recursos, que es el tema que nos trae hoy a este webinar, tocaremos pues un poco más en detalle. Depende de los materiales, los equipos que yo voy a instalar en mi edificio, cómo voy a obtener algunos puntos importantes. Y en esto, pues agradecemos esta invitación de Procobre, porque vamos a hablar justamente de los materiales que tienen que ver con ese recurso importante de la naturaleza como es el cobre. Luego,
un capítulo bien importante que es la calidad del aire al interior del edificio. Vamos a construir un edificio dentro del concepto de sostenibilidad. Vamos a construir un edificio sin dañar la naturaleza. Vamos a utilizar materiales que no dañen la naturaleza, que no erosionen, que no contaminen ríos, mares. Y cuando termine el ciclo de vida de esos productos deben ser reciclables, reusables, reutilizables, que no dañen la naturaleza, que no vamos a tirar materiales para que dañen nuestro planeta. Y en ese proceso, entre construir un edificio y terminar el ciclo de vida útil, lo más importante son las personas. Que las personas que estén dentro de un edificio LEED, dentro del concepto LEED, estén contentas, tengan buena ventilación, tengan buen aire, tengan buenos espacios para poder compartir con las personas, buen clima, etcétera. Todo eso lo vamos a manejar dentro de estos conceptos. Viene innovación en el diseño, que me dice que si yo supero algunos de los créditos que están planteados dentro de estas categorías, si los supero, pues entonces voy a tener un punto adicional. Para eso hay 5 puntos para repartir dentro del concepto de innovación en el diseño y uno más si contratamos un profesional AP. Y prioridad regional es por el hecho de estar en Colombia, tan pronto registramos el edificio. El LEED nos va a decir cuáles créditos, si los cumplimos, podrían darnos puntos adicionales. Dependiendo de esta cantidad de puntos, que son 110 en total, si obtenemos 40 puntos, nuestro edificio es certificado. Si logramos 50 puntos, nuestro edificio es Silver. Si logramos 60 puntos, nuestro edificio es Gold. Y si logramos más de 80 puntos, 80 o más puntos, nuestro edificio es Platino, la más alta clasificación. ¿Qué diferencia hay entre ser certificado o Platino? Pues desde el punto de vista de nuestro edificio, la verdad que no hay ninguna. Para el dueño del edificio, sí, porque entre más alto puntaje tenga, más rápido va a obtener un retorno de inversión. Va a ser más eficiente el edificio y por lo tanto más retorno de inversión, va a ahorrar más agua, por lo tanto más retorno de inversión. Va a ser más amigable con el planeta y por lo tanto mayores beneficios va a tener dentro de una comunidad. Entonces, con el ser certificado, para mí ya es suficiente, ya es un edificio dentro del concepto LEED, pero pues si le apuntamos a más, pues claramente va a ser mejor. Cuando alguien me pregunta que un edificio LEED es más costoso que un edificio convencional, yo siempre le contesto que no, es todo lo contrario. Un edificio LEED sale gratis porque va a tener un retorno de inversión. Y lo vamos a ver, ahorita vamos a mencionar algunos ejemplos en lo que tiene que ver con materiales para entender un poco más este concepto. Bien, entramos al capítulo de materiales y recursos. ¿Qué hacemos con todo esto que están viendo ahí en pantalla? Es un flagelo de la humanidad, no hay nada que podamos hacer con ello, no sabemos qué hacer con, en algunos países le llaman gomas, otros llantas, ruedas, etcétera. Lo cierto es que es un material contaminante y si vemos esa imagen o de pronto veamos esta otra, pues alguien me decía, oiga, ¿qué podemos hacer con eso? Alguien me dijo que zapatos, entonces habría que hacer millones de zapatos, carteras, materas. La verdad es que es un producto que está mal diseñado. Hoy en día dejamos a los jóvenes que nos escuchan, hay que inventar algo para que un vehículo funcione durante su tiempo de vida útil sin tener que cambiar cada año, cada 3 años este elemento, sobre todo que es muy contaminante. Y si los quemamos, pues generamos emisiones de partículas contaminantes al medio ambiente. No sabemos qué hacer con ellas. Pienso que hay que diseñar algo. Eso no es amigable con el planeta. Y luego miramos otro, tiene que ver con todas las neveras, refrigeradores y demás, que mientras están funcionando están bien, pero que cuando terminan su ciclo de vida útil no se hace una adecuada disposición de esos materiales que van a generar daño a la capa de ozono, porque los materiales refrigerantes como el CFC, clorofluorocarbono, el HCFC, hidroclorofluorocarbono, están prohibidos en el mundo porque dañan la capa de ozono. Y al dañar la capa de ozono, pues ya encontramos que hay cientos de miles de problemas, empezando por el calentamiento global, pero no solo eso, produce cáncer en la piel, hay problemas en lo que tiene que ver con la
inmunidad de las personas, los rayos del sol directos queman todos los materiales y, en fin, el derretimiento de la capa de los polos, un sinnúmero de cosas, porque el daño a la capa de ozono lo primero que genera es calentamiento global. Entonces, en países, en Estados Unidos, está prohibido el uso del CFC como refrigerante desde el año 95. En nuestro país, en Colombia, apenas este año empieza la prohibición y entonces estamos 20 años atrasados en el tema y hay que recordar que el planeta es de todos. Entonces, si yo voy a llamar como asesor de un edificio dentro del concepto LEED a un fabricante de aire acondicionado, lo primero que le digo es qué tipo de material está utilizando, qué tipo de refrigerante está utilizando, y si él o no me responde o definitivamente no está metido dentro del concepto para entender que es un concepto LEED, pues entonces llamamos a otro que sí lo está. Y hoy en día hay una carrera de los fabricantes para demostrar que sus productos son amigables con el planeta. Está cambiando nuestro planeta y está cambiando nuestro chip. Todo este tipo de materiales que vemos allí, que no sabemos qué hacer con ellos, o que no hay una adecuada disposición de estos residuos, que no sabemos dónde ponerlos, como este, por ejemplo, que nuestro gobierno nos metió por boca y nariz las lámparas fluorescentes compactas debido a que las lámparas incandescentes y las halógenas habían sido prohibidas en el mundo porque son ineficientes, aunque no le hacían daño a nadie, pero son ineficientes, consumen mucha energía y bueno, al consumir energía pues generamos emisión de CO2 dependiendo de dónde vengan. Entonces nos ofrecieron y nos contaron que esto era una maravilla porque una lámpara de 20 vatios de estas que ustedes están viendo allí reemplazaban a una lámpara de 100 vatios y claramente teníamos un 80% de ahorro de energía. Pero lo que no nos contaron era que hay unas lámparas que tienen un alto contenido de mercurio y además mercurio gaseoso y que cuando las lámparas se rompen representan un problema serio a las personas que habitan dentro de esa unidad porque es mercurio gaseoso que mata, que daña, que contamina. Tuvimos que hacer algunas gestiones. En la página del Ministerio de Energía ya pusieron una cartilla donde dice los peligros que puede tener este tipo de iluminación, porque si es cierto que ahorran energía, es grave que maten personas. Pues una lámpara de estas se rompe, pues sale el mercurio gaseoso y hay que evacuar inmediatamente nuestro recinto. Eso no lo habían contado y entonces pues hoy en día ustedes de pronto lo pueden ver cómo está cambiando el mundo, aunque no nos cuentan algunas historias, pero esta que yo les cuento pues está en la página del Ministerio de Minas y Energía para consulta de todos ustedes. Pero antes conseguíamos una lámpara de estas por 30.000 pesos y hoy 3 por 10.000. Independientemente de lo que nos pongan, están dañando el planeta, están contaminando y estas en particular le hacen daño a las personas. Por supuesto que no van dentro del concepto LEED. LEED permite entonces lámparas hasta 3.5 miligramos de mercurio. Nuestro Retilab permite hasta 5 miligramos de mercurio que ya le hacen daño a las personas y algunos fabricantes de estas lámparas tienen hasta 15 miligramos de mercurio. Ahora que ustedes tomen decisiones, eso no va en un edificio LEED. Entonces, ¿qué iluminación ponemos si no podemos poner incandescente, ni halógena, ni fluorescente compacta? Pues está LED, que es otro tema. Y luego tengo esta otra, es muy bonito, yo no había visto nada más maravilloso que un iPhone, pero viene dentro de una serie de paquetes y demás que válido siempre y cuando esos materiales en los que estamos empacando lo que vamos a consumir se puedan reciclar, reutilizar. Pero hay productos como estos, es decir, esta fotografía que ustedes ven allí que asusta de ver un plátano, un banano o banana, algo que es saludable, algo que es orgánico, envuelto en un poliestireno espumado que le hace daño al planeta y que no se puede hacer nada con él. Y que si lo tiramos al río, se toma todo el oxígeno del río, pudre las aguas, etc. Prohibido en el mundo utilizar este tipo de componentes, de compuestos como el poliestireno espumado, prohibido en el mundo. Nueva York, a partir del 1 de mayo de este año, prohibió el uso de cualquier tipo de recipiente que contenga comidas con este tipo de material. Aquí los vasitos. Ustedes pueden poner su granito de arena. ¿Cómo ponerle granito de arena? Si ven que alguien nos sirve con esos vasitos, pues dígale, oiga, compre uno en cartón que vale lo mismo y no daña al planeta. Es cuestión de todos nosotros. Por supuesto que en un edificio LEED no permitimos utilizar ningún tipo de materiales que dañen nuestro planeta. No es rentable. Muchas empresas, Juan Valdés, que está incursionando en el concepto LEED, ya cambió ese criterio. Los OMAS, los McDonald's,
etcétera, que antes utilizaban ese tipo de elementos, pues están cambiando y no cuesta más, pero protegemos el planeta. Vale la pena, pues, mencionarlo. Y las basuras no existen. Dentro del concepto LEED no existen basuras. No existen basuras. Y si no existen basuras, pues no existen botaderos de basuras. ¿Y por qué no existen basuras? Me van a preguntar. Pues si yo compro una canasta de huevos, una bandeja de huevos, cojo el huevo, lo preparo y eso se convierte en material orgánico. Y la bandejita, pues es cartón, lo reciclamos. Si me tomo una Coca-Cola, pues me tomo el líquido y la botella la reciclamos. Si me tomo una Club Colombia que viene en una lata de aluminio, pues ese aluminio se puede reciclar y todo, absolutamente todo lo podemos manejar. Es decir, no existen basuras. Lo que tenemos que hacer entonces todos es reciclar y ese es el primer concepto que tiene el capítulo de materiales y recursos, que debe haber un sitio donde las personas que habitan el edificio puedan ubicar en estos depósitos esos materiales para que se puedan reciclar, reusar, reducir fácilmente. No queremos ver cosas, esto es de otros países, no a pesar que es Colombia, pero cualquier parecido con la realidad tiene que ver. Y eso es lo que todos queremos controlar, que eso es cultura, es cambiar el chip. Y eso es lo que queremos hacer con nuestros edificios dentro del concepto LEED. Y entonces empezaremos a querer todos los productos que tengan este símbolo. Este símbolo es el símbolo del re, que significa reusar, reducir y reciclar. Entonces, cuando me compro un juguito, cuando me compro algún elemento o algún producto que voy a instalar en mi edificio, pues tengo que preguntarle al fabricante, tengo que mirar su ficha técnica, tengo que decir qué va a hacer con esos materiales, qué vamos a hacer con ellos cuando termine su ciclo de vida útil y que no los vamos a dañar. Y hablemos del cobre nuevamente, hablemos de un transformador. Los transformadores se hacen con bobinados en cobre, maravilloso. Pero el cobre hay que dejarlo ahí quietico porque aplica tanto para un transformador en aceite como para un transformador seco. Pero para entender un poco el concepto, cuando yo utilizo un transformador, el transformador lo que hace es transformar un nivel de tensión. Dependiendo de la región del país o del mundo donde estemos, transformo de 11.4 a 208 o de 13.5, lo que sea. Y eso lo puedo hacer con un transformador en aceite o con un transformador seco. Pero si lo hago con un transformador en aceite, primero necesito hacer una... Alguien me dice, es que un transformador en aceite es más barato que un transformador seco. Eso es válido. Vamos a poner que un transformador en aceite vale 100 pesos y un transformador seco vale 140. Pero el transformador en aceite requiere una bóveda. Y esa bóveda tiene que ser con ladrillos refractarios, tiene que tener ciertas distancias dependiendo de la potencia del transformador. Y esos ladrillos y esas paredes y esos techos de esa bóveda deben soportar una resistencia al fuego de por lo menos 3 horas, dice el NEC. Si pongo un transformador en aceite, no necesito bóveda. El transformador en aceite, como explota, porque tiene un elemento combustible, entonces, aparte de la bóveda, necesita una puerta cortafuegos. Si pongo un transformador en aceite, pues no requiero puerta cortafuegos. Si el transformador en aceite, pues requiere aceite. Y entonces hay que cambiar el aceite. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese aceite cuando lo sacamos de ese transformador? ¿A dónde va a parar? Alguien me dice, no, el aceite se le vuelve a hacer un proceso y vuelve, se utiliza. Válido. Y después, el aceite no es eterno. Finalmente hay que desecharlo. La pregunta que les dejo ahí al aire es, ¿y qué hacen con ese aceite? ¿Para dónde va ese aceite? ¿Se vuelve agua potable? No sé, alguien tiene que pensarlo. Entonces, eso sí daña al planeta y además tiene que hacerle mantenimiento. Un transformador seco no requiere mantenimiento. Y entonces viene, cuando alguien me pregunta que el transformador en aceite costaba 100 pesos y el otro 140, pero al aceite tenías que hacerle bóveda, comprar puertas cortafuego, hacer un cárcamo, hacerle mantenimiento, cambiar aceite, dañar el planeta, créame que esos 40 pesos de diferencia hace rato se pagaron. Y sin contar algo que se llama las pérdidas en vacío, que las pérdidas en vacío de un transformador en aceite comparado con la misma potencia de un transformador seco, pues son mayores. Eso no es un secreto, están las fichas técnicas de todos los fabricantes. ¿Qué están haciendo los fabricantes entonces de transformadores en aceite? Pues están migrando a transformadores secos. Porque un edificio dentro del concepto LEED no dejamos entrar un transformador que no sea amigable con el planeta. Y entonces empezamos a cambiar el chip. Vamos a buscar no solamente en transformadores, seguramente en otros productos, el tema del reuse, reduce y recicle.
Si me preguntan cuál de esos 3 Rs es el más amigable con el planeta, pues tengo que decirles que el mejor es el reducir. Porque si yo reduzco los materiales en una construcción, si los reduzco, pues estoy utilizando menos materia prima, y si utilizo menos materia prima, pues estoy cuidando mi planeta. Luego seguirá a reusar, porque al reusar ya tengo un elemento que ya está hecho. El tema, ya miraremos las tuberías de cobre, etcétera, utilizarlas, reusarlas, pues no tengo que hacer una inversión, ni siquiera un proceso que me genere emisiones de CO2. Y finalmente el reciclar, pues es el tercero, que es muy bueno porque no estoy dañando el planeta, ya tengo un material que ya alguien dañó el planeta y lo voy a reciclar, voy a hacer algo con él, pero obviamente en ese proceso pues voy a generar emisiones de CO2. Entonces, pero interesante es que todos los productos ustedes pregunten cómo funciona, cómo trabaja, cómo se maneja. Entonces, aquí entramos a nuestros materiales. El capítulo de materiales y recursos es un capítulo en el que la US Green Building Council no había querido meterse nunca, nunca. Él había dicho que no se iba a meter con productos, pero resulta que la versión LEED V4 se metió fue de lleno con todos los fabricantes de productos. Y es parte de lo que vamos a ver en este capítulo y vamos a interpretarlo adecuadamente. Eso sí, es claramente prohibido decir que un producto es LEED. Los productos no son LEED. Los productos aplican para un edificio que va a tener certificación LEED. Si alguien me dice que un producto es LEED, pues está cometiendo, primero, un error y segundo, no es legal. Lo que debe decir una persona: mi producto es verde, es válido, es ecológico, mi producto cumple con los requisitos para obtener puntos para la certificación de un edificio LEED, también es válido. Y entonces vamos a uno de los créditos. Vamos a ver 3 créditos en esta presentación. Uno que tiene que ver con la declaración medioambiental de un producto que yo voy a instalar al interior de mi edificio. Y si instalo estos productos, puedo llegar a obtener hasta 6 puntos. ¿Cómo lograrlo? Sencillamente llamando al fabricante de cualquiera de los productos que utilizamos en un edificio. Estamos hablando del cobre, que el cobre tiene que ver con instalaciones eléctricas, que tiene que ver con eficiencia energética, que tiene que ver con reducción de emisiones de CO2, que tiene que ver con reducción de la contaminación del planeta. Estamos más enfocados al tema que tiene que ver con la parte de eficiencia energética, aunque también el cobre, como ustedes saben, pues tiene propiedades antibacterianas que también podrían aplicar al interior de muchos otros conceptos. Pero hoy nos vamos a dedicar específicamente a que estos fabricantes que hacen motores, que hacen transformadores, que hacen electrobarras, que hacen celdas, que hacen fotoceldas, que hacen intercambiadores de calor, que hacen colectores solares, pues utilizan elementos que tienen que ver con el cobre. Y vamos a ver cómo efectivamente dentro de este concepto de ganarme unos puntos, básicamente yo como diseñador, como especificador o como constructor, voy a escoger unos productos que no dañen el medio ambiente. Y para ello entonces viene la primera parte, que es algo que se llama declaración medioambiental de producto. La intención de cada crédito, me puede dar de 1 a 2 puntos, como vamos aquí, 1 a 2 puntos. Y la intención de cada crédito, pues seguramente lo vamos a repetir con los 2 créditos que vamos a ver adicionales, es fomentar el uso de productos y materiales para los que se disponga de información del ciclo de vida y de los que se conozcan los impactos medioambientales, económicos y sociales. Es decir, vamos a utilizar productos de los que se disponga información del ciclo de vida. ¿Y esto qué significa para nosotros? Significa que un fabricante debe, es decir, es obligatorio, tener en su página web esta información que vamos a ver a continuación. Si yo voy a comprar un producto y entro a la página web del fabricante y no encuentro que está comprometido con el planeta, que no está metido dentro del concepto LEED, pues llamo a otro que sí lo esté. Ese es básicamente en lo que está cambiando. Y todos los fabricantes en nuestro país y en el mundo están corriendo para mostrar que sus productos efectivamente no dañan el planeta. Y lo que se quiere es recompensar a los equipos de proyecto, de diseño, especificadores que seleccionen este tipo de productos en los que los fabricantes hayan verificado mejoras
en sus productos para proteger el medio ambiente. Y aparece algo que se llama una certificación de tercera parte. El certificado Environmental Product Declaration, que es una certificación de tercera parte que dice que mi producto, mi transformador, mi colector, etcétera, cumple con una norma ISO 14000 o 024 o 025 o 027, cualquiera de ellas, que me dice que ese producto tiene materiales que no le hacen daño al medio ambiente, que puedo reusarlos, que puedo reciclarlos, que puedo reutilizarlos. Y en eso el cobre, todos ustedes saben, el cobre se puede reciclar cuantas veces quiera. El cobre, además de ser eficiente, aquí estamos hablando solamente de la parte de qué daño le hace al planeta. Y entonces, lo que hace un fabricante de este tipo de productos es mostrarnos un certificado de tercera parte donde nos cuente que su producto efectivamente cumple con esas, pero no me certifico yo. Entonces, yo soy el fabricante de un colector solar y yo certifico que no le hago daño al planeta. No, tiene que ser una certificación de tercera parte que diga, sí señor, sus productos cumplen y aquí está su certificación, su declaración, que no le hace daño al planeta. Existe en todo el mundo, existen ese tipo de declaraciones. Y entonces, volviendo al tema LEED, pues yo como asesor lo que le digo a los constructores es pregúntele a ese fabricante si tiene declaración medioambiental de producto. Si no lo tiene, pues llamamos a otro que sí lo tenga. Porque finalmente, atención, no cuesta más. No cuesta más, que ese es el concepto erróneo que tenemos. Se piensa que si un fabricante hace las cosas bien, entonces va a ser más costoso. No tiene por qué costar más, no cuesta más. Y eso lo saben tanto los fabricantes. Y empezamos a hacer declaraciones. Y vuelvo al tema de los vasitos que tienen que ver con el poliestireno espumado, donde me sirven el café, y el de cartón. No cuesta más, no cuesta más. Llamen a su proveedor de desechables, creo que así se llaman, y dígale, mire, yo le estoy comprando 5.000 vasitos al año, necesito que me los traigan en cartón. Si él le dice, si le cuesta más, llámense a otro proveedor. Les garantizo que así es como se está erradicando en el mundo el tema. Declaración. Y entonces, ¿qué me dice este requisito? Instale por lo menos 20 productos diferentes de forma permanente, procedentes de al menos 5 diferentes fabricantes. Y entonces tengo que buscar 20 productos que voy a instalar en mi edificio que sean de 5 diferentes fabricantes. Un poco el tema de los 5 diferentes fabricantes obedece a que no llegue a haber un monopolio de fabricantes que tengan pues a su cargo los productos. Ahora que es bien difícil porque dentro de estos productos yo puedo poner un techo y también lo puedo poner con tejas de cobre, claramente ya veremos que tienen otras bondades. Pero también puedo poner pinturas, también utilizaré tapetes, también utilizaré breakers, también utilizaré tubos. O sea, son 20 productos que tengan 5 diferentes fabricantes que me muestren que tienen declaración medioambiental de producto. Y cuando ya tenga todo eso, voy a empezar a valorar esos productos. ¿Cómo se hace? Se tiene un software que es gratis, está en la página de la US Green Building Council. Hay mucho software gratis dentro de la página de US Green Building Council para poder tener en cuenta cómo se hacen estas valoraciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner el costo total de todos los productos que voy a poner en mi obra, todos los productos. Y bueno, eso lo hace básicamente cualquier financiero. ¿Cuántos que me cuestan los productos? Vamos a ponerlos en una lista, ahí está el software para hacerlo. Y dependiendo de ese monto total que me da esa construcción, voy a empezar a valorar cuál es el porcentaje de mis productos que aplican dentro del concepto LEED y eso me va a dar unos puntos. Y entonces vamos a valorarlos de la siguiente manera. Si el producto tiene una certificación ISO 14000, ISO 14024, 025, 044, etcétera, ese costo de ese producto lo voy a multiplicar por 0.25. Y eso me van a permitir, en la medida en que vaya avanzando con mis productos, a lograr unos porcentajes para lograr el crédito que nos estamos proponiendo. Luego, si el fabricante, ese fabricante que emitió ese producto, tiene una certificación ISO 14000, pues también me va a ayudar mucho, que no es lo mismo comprar un producto a un fabricante que no esté comprometido con el planeta a uno que sí lo esté. Y entonces me voy a comprar mis productos y le pregunto al fabricante, oiga, usted tiene declaración ISO 14000, ¿qué es eso? Siguiente, no, lo llamamos a otro que sí lo tenga. Y eso me va a permitir aplicar mi producto por 0.5.
Y luego voy a mirar, esto se llama Cradle to Cradle, y después retomamos con el tema de los puntos. ¿Qué es eso, Cradle to Cradle? Es de la cuna a la cuna. Que yo voy a coger un producto del cual sacamos unos materiales, se construyó algo, se hizo algo, y cuando termina el ciclo de vida útil, ese producto vuelve a la tierra. Ese se llama Cradle to Cradle. Ese es el mejor de todos, el que quisiéramos manejar todos, que es el caso de la madera, por ejemplo. Entonces, la madera nace de la tierra y cuando termina el ciclo de vida útil, vuelve a la tierra. Así quisiéramos ver todos los productos. Lo que no queremos ver es algo que se llama Cradle to Grave. Lo señalo aquí, de la cuna a la tumba. De la cuna a la tumba es que lo sacamos de la naturaleza, hacemos una extracción y cuando termine el ciclo de vida útil no sabemos qué hacer con él. Y entonces nos contamina. El caso de los aceites, el caso del poliestireno es expandido, hasta me duele pronunciarlo. Ese tipo de productos que nacen y después lo que hacen es generar contaminación porque no podemos hacer nada con él. Entonces, Cradle to Grave no aplica para mi construcción LEED. Y luego hay otra que se llama Cradle to Gate, de la cuna a la puerta, el caso del cobre. Entonces, el cobre sale de la tierra, se hace una extracción, se hace un proceso, y ese cobre lo entregamos, ya sea en forma de láminas, en forma de tubos, en forma de mangueras, etcétera, a una empresa que los va a procesar. Y entonces esta empresa, en forma de hilos, esta empresa lo que va a hacer es que los va a procesar, los va a ensamblar, los va a manejar, y entonces recibió el cobre en la puerta de su empresa para hacer un proceso. Y entonces se le llama Cradle to Gate, de la cuna a la puerta. Y luego viene entonces de la puerta nuevamente a empezar ese proceso a la cuna. Entonces, estas definiciones, que son muy válidas para los fabricantes, tener en cuenta qué es lo que vamos a utilizar. Entonces, de la cuna a la cuna, el mejor de todos. Luego tenemos de la cuna a la puerta, con productos que claramente se puedan manejar, reutilizar, y obviamente los de la cuna a la tumba, que no los queremos ver en nuestras instalaciones. Bien, entonces ya tenemos que multiplicamos por punto 25, luego multiplicamos por punto 5, luego multiplicamos por 1, si es una ISO 14000. Y existe otra opción, y es que ese fabricante, y en este caso multiplicaremos por punto 5, nos muestra cuáles son los efectos de su producto, ya sea durante el proceso de extracción, durante el proceso de fabricación o cuando termine su ciclo de vida útil, esa contribución que él hace para proteger el medio ambiente. Y entonces lo que hace un fabricante es que nos dice si ese producto genera un calentamiento global, si ese producto cuando termine el ciclo de vida útil me daña la capa de ozono, si ese producto me acidifica la tierra, el agua, o genera problemas de eutrofización, es decir, daña las plantas marinas, o me daña el ozono, la formación de ozono troposférico, etcétera. Entonces, eso también lo debe escribir el fabricante en su página web. ¿De acuerdo? Entonces lo escribe en su página web y nos dice, mire, mi producto, la contribución que tiene con esos materiales tiene que ver con todo lo que estamos mencionando. Y si quiero tener más puntos, entonces voy a comprar esos productos a un fabricante que se encuentre a no más de 160 kilómetros del sitio donde tengo el proyecto. Y eso me permite multiplicar por 2 el valor del costo de ese producto. Entonces, un producto que me costó X, ahora ya tengo un valor de 2X. Y eso me va a permitir tener muchos más puntos en lo que tiene que ver con mi certificación. ¿Qué tiene que ver que yo compre los productos a 160 kilómetros del sitio del proyecto? O que los compre en la China que está a 5.000 kilómetros. Pues la respuesta es el transporte. Si yo compro, los productos están en China, pues tiene que transportarse 10.000, 15.000 kilómetros, lo que sea, y ese transporte me genera emisiones de CO2. Si yo los compro a 160 kilómetros, pues me estoy economizando, primero economizándome costos de fletes y transportes, y segundo, estoy protegiendo el medio ambiente. Y entonces eso nos llama mucho la atención. Ahora, lo que dice, ya si me meto en detalle en un curso nivel 300, voy a entender que es que así sea una parte
así sea que una parte del producto sea fabricado, extraído, comprado, ensamblado a 160 kilómetros, es válido que se pueda valorar o multiplicar por 2 el costo de ese producto. Y entonces tenemos el primer crédito que quería mencionarles, que es el declaración medioambiental de producto. Pero luego tenemos otro que aplica inclusive al mismo producto. O sea, yo puedo tener un producto al cual le apliquen los diferentes créditos, lo que se llama créditos relacionados. Entonces ya me compré mi producto y ese producto ahora voy a preguntar de dónde sacó las materias primas para hacerlo. Entonces viene el crédito 3 que se llama origen de las materias primas. Entonces para este crédito 3 de origen de las materias primas, puedo ganar hasta 2 puntos. Entonces ya me gané 2 puntos con el crédito anterior, que se llama declaración medioambiental de producto, y ahora me quiero ganar otros 2 puntos con el mismo producto, diciendo de dónde sacaron las materias primas. Y lo mismo, la intención es la misma, que vamos a fomentar el uso de materiales y productos de los que se disponga de información del ciclo de vida y de los que se conozcan los impactos medioambientales, económicos y sociales. Recompensar a los equipos de proyecto que seleccionen productos que hayan sido extraídos, procesados de manera responsable por los fabricantes. Y entonces aquí voy a mencionarles el caso de la madera para entender un poquito el cradle to cradle, para entender cómo es la responsabilidad, por qué una declaración de tercera parte, por qué una certificación de productos. En este caso, por ejemplo, tenemos la madera. A propósito, podemos instalar en nuestras obras, utilizar en nuestras obras toda la madera que queramos que sea rápidamente renovable. ¿Qué significa rápidamente renovable? Significa que yo siembro un árbol y en menos de 10 años lo estoy recogiendo. Y entonces lo estoy recogiendo y lo estoy usando. Lo que no podemos utilizar son maderas como el roble y otros que pueden demorar 500 años en crecer y que no tendría sentido, o sea, tener ese tipo de maderas que dañan el planeta para hacer una andamio o una construcción. Entonces aparece, no es que no se puedan utilizar, pero si van a utilizar el cedro, el roble, por ejemplo, entonces buscamos una madera que se llama certificada, que tenga una certificación de tercera parte. Y entonces lo que hacemos es que compramos eso a una empresa que tenga esa certificación y lo que ellos hacen es que tienen un compromiso con el medio ambiente, que si quitan un árbol siembran otros tantos. Y entonces la transportadora que lleva el árbol también debe estar certificada de tal manera que salga un árbol del bosque y no lleguen 50 árboles a donde van a ser procesados. Y luego tenemos que ese sitio donde se va a hacer procesar la madera también debe estar certificada, lo que se llama la cadena de custodia, para evitar que allá también aparezca madera de la noche a la mañana y se procesa la madera y se transporta nuevamente con esa cadena de custodia, con esa transportadora al sitio donde van a elaborar los muebles, que también debe estar certificado, y luego nuevamente se elaboraron los muebles, la transportadora lo lleva a los sitios de venta, que también debe estar certificado, y eso es un producto que tiene una certificación y que sabemos de dónde vienen las materias primas. Pero igual puede pasar con el cobre. Tenemos que saber de dónde sacaron el cobre y qué está haciendo Procobre para mitigar, compensar, proteger el medio ambiente, y ellos claramente nos dicen, mire, aquí está nuestra certificación, que nuestro producto ha sido extraído de una manera limpia, no dañamos el planeta, tenemos compensación en carbono, tenemos compensación en estos materiales, y eso es lo que se llama una declaración del origen de las materias primas, de dónde lo sacamos. Y nuevamente me dice este crédito, utilice por lo menos 20 productos diferentes instalados de forma permanente de al menos 5 diferentes fabricantes que hayan dado a conocer públicamente un informe de sus proveedores de materias primas. Y entonces eso está, ahí dice claramente que hayan dado a conocer públicamente, es decir, que estén en una página web. Eso es muy importante, que todo el mundo pueda enterarse que efectivamente tienen un compromiso con el planeta, con el uso responsable de la tierra, que no vamos a tener daños ambientales y además que esos materiales que estamos usando más adelante, cuando termine su ciclo de vida útil, los podamos reutilizar, que no van a dañar el planeta. Y entonces aparece otra certificación y que se llama un reporte de sostenibilidad, un CSR.
Y entonces, si tienen una autodeclaración, yo digo que sí, que mi producto efectivamente procede del sitio y no daña al medio ambiente, multiplico por 0.5. Pero si además tengo un certificado de tercera parte que dice que efectivamente ese producto es sostenible, entonces lo multiplico por 1. Y entonces aparecen varios reportes que existen, el Corporate Sustainable Report o el Global Reporting Initiative, cualquiera de ellos es válido, todos o cualquier otro que exista de tercera parte, que me diga efectivamente que los productos provienen de buena fuente y que no van a dañar el planeta. No cuesta más, insisto mucho en ese punto, no cuesta más. Y si estamos ayudando al planeta. Cuando construyamos nuestro edificio vamos a buscar que estos fabricantes, que estos productos que vamos a utilizar al interior de nuestro edificio, efectivamente cumplan con estos requisitos. También me lo sé con pinturas, con tapetes, con barnices, con tuberías, con electrobarras, con todo lo que ustedes quieran. Todos los fabricantes están en esa carrera de mostrar y demostrar que efectivamente sus productos cumplen con esos requisitos. Luego me habla de la responsabilidad extendida del fabricante. Esa es la opción 2. Entonces vamos a multiplicar por 0.25 como lo que habíamos mencionado anteriormente. Pero si el fabricante tiene un programa de responsabilidad extendida, donde dice que efectivamente nosotros vamos a recoger esos materiales cuando corresponda y esos materiales que tenemos le vamos a hacer un proceso de tal manera que no dañe el planeta, que no vamos a verter a los ríos aceite o mercurios o cualquier otro elemento y que efectivamente se cumplan con esos criterios de responsabilidad y que estén escritos y plasmados tanto en una página web como en un documento oficial, voy a multiplicar por 0.5 el valor de ese costo del producto. Y eso también pues lo puedo hacer con certificaciones de tercera parte. Entonces, lo que hablábamos de responsabilidad extendida del producto, que recogemos las botellas, que recogemos las canecas, que recogemos las lámparas, que recogemos las baterías, hasta ahí está bien, pero a mí me gustaría más que nos dijeran qué están haciendo con ellas. Porque a veces la responsabilidad de nuestro gobierno se quedó en que las recogen y me entregan un certificado, pero yo quisiera saber qué están haciendo con ellas. Y eso tenemos que ir hasta allá. Que podamos ver cómo crece la vida. Por eso cuando les digo las basuras no existen, efectivamente las basuras no existen. De hecho, países industrializados, ustedes pueden consultar ahí en San Google, con que en Noruega, Finlandia no existen botaderos de basura. ¿Por qué? Porque no existen basuras, porque todo se puede reciclar. Existe más bien el multimillonario negocio de las basuras. Eso sí existe. Cero basura es posible. Tener eso claro y a eso le apuesta LEED y efectivamente funciona con eso. Y nos vamos al otro crédito que tiene que ver con los componentes de los materiales. Ya hablamos del primero, luego hablamos de dónde sacaron las materias primas y ahora vamos a decir, oiga, y esos materiales que sacaron, ¿de qué están compuestos? O sea que el mismo producto ahora me puede dar otros 2 puntos. Podría llegar a tener otros 2 puntos. Y entonces, ¿cómo es el ejercicio? Lo mismo, fomentar el uso de productos y materiales que dispongan de información del ciclo de vida y de los que se conozcan los impactos medioambientales, económicos y sociales, y claramente recompensar a estos equipos del proyecto, a estos diseñadores, a estos especificadores, a estos contratistas que utilicen estos productos que no dañen el medio ambiente, que no tengan sustancias peligrosas. Y obviamente eso me va a permitir dar unos puntos adicionales. Entonces lo mismo, utilice por lo menos 20 productos diferentes instalados de forma permanente de por lo menos 5 diferentes fabricantes que declaren en su página web de qué están compuestos esos materiales que nos están vendiendo. Y entonces habrá otra certificación de tercera parte, que es la CASRN, que me dice cuáles son los materiales, qué cantidad de materiales dañinos tiene, etc. Prohibido, prohibido, absolutamente prohibido el asbesto. Ya saben que produce cáncer en pulmones y en fin, en todo lo demás. Entonces no voy a utilizar productos que tengan asbesto en mi edificio. Utilicemos cobre. No tejas de asbesto, tejas de cobre. Podría ser. Existen otros materiales que no tengan asbesto, que no tengan urea, que no tengan formaldehído, que no tengan mercurio, cosas de ese estilo, pues no los voy a meter en mi edificio. No los voy a meter en mi edificio
y eso me va a permitir tener unos puntos. Entonces el fabricante lo que hace es que va a publicar eso en su página web. Ahora, hay algunos productos que algunos fabricantes dicen que, oiga, yo no quiero que la gente sepa que mi producto, cuál es la composición que tengo, porque entonces me lo van a copiar. Se permite a estos fabricantes que tienen fórmulas secretas, que no son abiertas al público, que no lo publiquen, pero que sí publiquen que tienen un certificado donde dice que esos materiales que utilizaron no son dañinos al planeta, al medio ambiente y que puedo utilizarlo en mi construcción. El cobre, que tiene propiedades antimicrobiales, pues lo puedo utilizar para muchas otras cosas. Es posible que no apliquen para darme puntos porque no es un equipo funcional del edificio, pero esa propiedad que tiene el cobre, que no la tienen otros materiales, pues también se ha extendido mucho en lo que tiene con declaraciones sanitarias de producto y muchas aplicaciones hospitalarias por su efecto antimicrobial, por su propiedad antimicrobial. Lo podemos utilizar como tapetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a publicar eso. Y si ponemos que nuestros productos efectivamente están inventariados de tal manera que nos cuenten que no contienen partículas peligrosas, entonces vamos a multiplicar el valor de este producto por el 150% o 1.5. Entonces, fíjense como el mismo producto, el mismo, lo hemos ido pasando. ¿Y qué hago yo cuando llamo a un fabricante? Oiga, necesito certificar mi edificio, necesito que usted me ayude a conseguir estos puntos. ¿Puede o no puede? Y él me dice que no, entonces llamamos a otro. No pasa nada. Eso no pasa nada. Tranquilos. Y lo que sí hacemos es que estos fabricantes por lo menos entiendan que si no lo hacen, pues se van a quedar fuera del mercado, que es para allá, para donde va el mundo. Claramente todos queremos el planeta. Yo siempre hago la pregunta, que ¿de quién es el planeta? Todos contestan, de todos. Pero no lo cuidamos. Entonces tenemos una buena oportunidad para hacerlo. Y lo mismo si lo compramos a 160 kilómetros, pues vamos a tener mucho más puntos. Y entonces tengo acá, voy a mencionar para terminar nuestra presentación, algunos productos que podríamos utilizar y que tienen que ver claramente con el cobre dentro de mi construcción. Y que un producto no solamente, aunque hoy toqué solamente el tema de materiales y recursos, el mismo producto también puede tener créditos relacionados con otros productos. Por ejemplo, si yo pongo un techo o una fachada en cobre, pues ese techo o esa fachada no solamente tengo un material que es RRR, que ya sabemos de dónde procede, que tengo mi lista, que me gano mis créditos, sino que también va a permitirme manejar algo que se llama, perdón un segundito, que tiene que ver con el efecto isla de calor, porque el cobre no permite que pase la radiación, y entonces si no pasa la radiación al interior de mi edificio, no tengo que prender el aire, si no prendo el aire soy eficiente, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ya hablamos de la calidad del aire al interior del edificio, entonces puedo utilizarlo, fachadas, pisos radiantes, algo que es casi obligatorio en lugares que están a más de 2.600 metros de altura, como barrios circunvecinos a la ciudad de Bogotá, por ejemplo, que el frío es permanente, o en Pasto, o en Tunja. Entonces tenemos unos pisos radiantes que los podemos manejar, ya sea utilizando energía geotérmica o ya sea utilizando gas. Pero el cobre tiene la gran particularidad de que permite radiar fácilmente, es muy amigable con todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, permite hacer una radiación del calor mucho mejor que hacerla con un tubo galvanizado o con una manguera, y voy a aprovechar al máximo esa temperatura y eso hace que sea eficiente. Igual el tema de confort térmico aplica al crédito de calidad del aire al interior del edificio porque es un crédito que tiene que ver el EQ5, que tiene que ver con el confort térmico. También aplica, obviamente, por la eficiencia energética, entonces aplica para el crédito de energía y atmósfera, etcétera. Si hablamos de las tuberías en cobre, claramente, por lo que ya hemos mencionado durante toda esta hora, los beneficios que tiene el cobre, pues también voy a aprovechar al máximo la eficiencia energética,
pues obviamente si tenemos los 3 créditos que mencionamos, que ya los ganamos, la declaración medioambiental del producto, de dónde provienen las materias primas, la composición de la materia prima, pues tenemos esos puntos adicionales. Todo lo que tiene que ver con sistemas de calefacción, sistemas de precalentamiento de agua, también en cobre, por la misma facilidad que tiene el cobre de ser bondadoso con los efectos térmicos y adicionalmente con los efectos de eficiencia energética, el tema del confort. Entonces, estos productos me van a poder permitir participar en otra serie de créditos que voy a aprovechar para lograr por lo menos los 40 puntos que requiero y si puedo de ahí en adelante, mucho mejor. Los intercambiadores de calor y los colectores solares, muy de moda hoy en día. Un colector solar debe utilizar este tipo de tubería en cobre, porque la tubería en cobre, como lo he repetido incansablemente durante este webinar, pues tiene unos efectos de transmisión de calor absolutamente maravillosos, no tiene pérdidas, es eficiente y entonces nos permiten poder participar en varios créditos como optimizar el rendimiento energético. También lo utilizamos para el capítulo de energías renovables, todo lo que son paneles solares, colectores solares en este caso. Todo lo que tiene que ver con la declaración medioambiental de producto que mencionamos ahora, los materiales y el tema de materiales de baja emisión, que ya vimos también que era antimicrobiano, y finalmente el tema del confort térmico. Y tenemos todo lo que es tubería para calefacción, ventilación, aire acondicionado, también aplica. El tema de los transformadores y las electrobarras, que es reemplazar el tema de, aunque los alambres son de cobre, una electrobarra que también es en cobre, pues obviamente es mucho más eficiente que los conductores y podemos claramente hacer un análisis. Para los que están en Colombia y nos escuchan, pues el RETIE hoy en día nos está pidiendo varias cosas y una de ellas es el cálculo económico de los conductores. Algunos lo interpretan como si es barato. El cálculo económico es cuáles son los efectos que genera un conductor, un sistema de transmisión, en el efecto Joule, P igual a R por al cuadrado, cuáles son las pérdidas que generan. A eso se refiere con un cálculo económico del conductor. Y si hablo de un transformador, cuáles son las pérdidas en vacío. Esos son los cálculos económicos que nos está pidiendo, no si es barato o si es costoso, que es una de las preguntas que particularmente me hacen los asistentes a los cursos NEC que también hacemos permanentemente. Bueno, espero con esto que haya quedado por lo menos claro el tema de materiales y recursos. Agradecer a Giovanni por esa invitación tan amable de haberme permitido participar en este webinar con ustedes. A Procobre, claramente, por también permitirme. Ayer estuvimos haciendo un webinar similar a este para el Perú y México. Y bueno, estamos participando con Procobre, que está muy interesado en participar en todo lo que tiene que ver con el tema de construcciones eficientes y sostenibles. Y entonces, si hay preguntas, estaré aquí con ustedes un buen rato. Sí, buenos días. Sí, cuénteme. Sí, bueno, por supuesto que sí. Entonces, hablando de cables, digamos que aunque los cables como tal no son un elemento que me pueda contribuir directamente al tema de la eficiencia energética, pero sí me lo puede contribuir desde el punto de vista de materiales y recursos, con qué materiales estamos utilizando, etcétera, qué tipo de, si los materiales como las chaquetas efectivamente son, hoy en día nos lo piden como LSZH, bajo humo, cero halógenos, etcétera, ahí sí aplica dentro del concepto LEED, pero de todas maneras quiero hacer esta comparación entre cobres y aluminios ya que me lo permites. Aunque nuestro RETIE
lo ha permitido en la última versión 2013, que podemos hacer instalaciones al interior con aluminio. No está perfectamente claro el tema. Quiero decirles que está prohibido instalaciones en aluminio al interior desde el año 1967 en los Estados Unidos y tiene que ver con algunos otros parámetros. Si lo comparamos desde el punto de vista de conducción, claramente el cobre es un mejor conductor que el aluminio. Eso es lo primero. Lo segundo, tengo que utilizar menos material, menos sección de conductor si utilizo cobre a si utilizo aluminio. Pero de pronto el tema más importante a tener en cuenta y que no lo permitiríamos en una construcción LEED es utilizar aluminio al interior como, hablando de circuitos ramales, porque todos los aparatos están construidos en cobre. Y entonces cuando yo pongo aluminio con cobre voy a generar algo que se llama par galvánico. Y ese par galvánico lo que hace es que me aumenta la resistencia en el contacto y al aumentarme la resistencia en el contacto me genera calentamiento y al generarme calentamiento me genera un incendio espontáneamente. ¿Qué dijo el RETI entonces? Dijo que si las querías utilizar con aluminio, tendrías que utilizar primero elementos que sean bimetálicos, segundo, hacer un mantenimiento periódico cada 2 años para evitar ese tipo de par galvánico, y tercero, algo que todavía no hemos podido entender y que le hacemos consultas al ministerio, que solamente pueden hacer este tipo de instalaciones personas que tengan una acreditación avalada y certificada para instalaciones en aluminio del SENA, que no conocemos el primero. Entonces, desde el punto de vista LEED, al interior de las unidades de vivienda, la recomendación siempre es cobre, utilizar conductores en cobre. Y aquí hay que preguntarle entonces a los fabricantes, a los cableros, oiga, necesito eso que vimos hoy, que esos materiales termoplásticos con los que ustedes hicieron el cable, hablemos del THHN, el THHW, que esos materiales con los que ustedes hicieron el cable no me generen contaminación ambiental, que se puedan reciclar, porque no se pueden reusar y reutilizar, también está prohibido por el NEC y por el RETI el reutilizar los cables. Entonces la conclusión es cobre. Si me preguntan cobre versus aluminio en conductores, la respuesta es cobre. Bueno, diríamos que el tema del gas ha tenido un proceso a lo largo del tiempo y aquí se involucran varios conceptos. Claramente sabemos y hemos manejado a través de todos los tiempos que lo mejor para una instalación de gas pues es el cobre y eso lo hemos manejado durante mucho tiempo. Pero hoy en día han aparecido otra serie de productos que también permiten, ¿por qué el cobre? Porque el cobre diríamos que se corroe menos que cualquier otro material y entonces va a tener una vida útil mayor si utiliza una tubería de cobre en gas. Pero han aparecido otra serie de materiales que reemplazan en cierta parte al cobre y los hacen un poco más económicos, por decirlo así, que son mangueras recubiertas o tipo MC o tipo algún otro tipo, pero que finalmente si se comparara vis a vis, pues tendrían una vida útil un poco menor. Entonces el tema del gas pues tiene esa connotación, pues para tener en cuenta siempre, diríamos que por lo menos los que tradicionalmente han visto la evolución de este tipo de construcciones, pues ha ido de pronto desplazando al cobre en ese sentido, aunque claramente el cobre tiene una vida útil mayor. O sea que si yo tengo que compararlo dentro del concepto LEED, pues podría especificar mejor que otro por aquello que se llama el LCA, el ciclo de vida de los productos, y después qué hacer con los productos, pues obviamente una tubería en cobre. Cuénteme. Sí, pues las tuberías de agua, habría que ver en dónde las vamos a utilizar. Si hablamos de unas tuberías normales, tradicionales, estoy hablando de los lavamanos, los sanitarios y las duchas,
pues la verdad no es necesario que sean cobre, se puede utilizar cualquier otro tipo de tubería, una PVC que esté obviamente diseñada para manejar agua, ya sea agua fría o agua caliente, que efectivamente cumplan esa especificación. Si lo que voy a usar es el agua para sistemas de refrigeración, la voy a utilizar con un chiller, lo voy a utilizar con una unidad de aire acondicionado, voy a tener un intercambio de calor, claramente la recomendación es cobre. Entonces, la aplicación tiene que ver es, si tengo un intercambio de calor, si estoy utilizándolo, claramente debo hacerlo en cobre y todos los fabricantes pues le apuntan a eso. Ahí sí no podríamos hacer un intercambio de calor ni con mangueras, ni con otro tipo de materiales, con tubería galvanizada, lo demás. Pero entonces ahí es muy recomendable el uso del cobre en todo lo que tenga que ver con sistemas de HVAC, o sea, sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado. En los otros temas, no es, es decir, no hay ninguna recomendación al respecto si utilizas una tubería en cobre o una tubería PVC o cualquier otra. Entonces, pero si tengo intercambio de calor, eficiencia energética, claramente debo utilizar cobre. Bueno, nos pasamos al agua. El agua. A ver, hay un capítulo que se llama Manejo de aguas. ¿Cómo reducir el agua en una instalación normal? Entonces, lo primero, recordemos que el concepto LEED aplica para edificios inicialmente. Hablamos de un edificio de oficinas de 30 pisos que pueda tener 1000 personas. Entonces, lo primero que vamos a hacer allí es determinar cuál es el número de personas que están ocupando el edificio en una hora pico. Y cuando ya tenga determinado el número de personas que están en una hora pico, voy a establecer cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Si no tengo esos datos, pues tengo que averiguarlos. Eso es lo que hace un asesor LEED. Y si no puede conseguir los datos porque es un edificio nuevo, entonces hay unas tablitas que nos proporciona la US Green Building Council para hacer por default. Cuando ya tengo esos datos de hombres y mujeres, entonces voy a establecer cuántas veces van al baño. Y entonces lo que establece el IDE es que las mujeres van 3 veces al sanitario al día y los hombres una, y los hombres van 2 veces al sanitario. Y me voy a otras tablitas, que son las tablitas de la ASHRAE, y en las tablitas de la ASHRAE 90.1 me dice que un sanitario, la base es 1.6 galones por descarga, 1.6 galones por flush. Y entonces yo hago mis cálculos de cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas veces al baño, cuántos en un día, tengo cuántos galones voy a utilizar. Lo mismo con los lavamanos, que son 2.2 galones por minuto. Ya tengo toda esa información y ahora me voy a un fabricante de lavamanos que me diga, oiga, o de sanitarios que me diga, mire, utilice el mío, que el mío tiene no 1.6 galones, sino 1 galón. Ya me estoy ahorrando un 60% en teoría. Y eso lo multiplico por 30 días y lo multiplico por 12 días y tengo un volumen de agua. Cuando tenga todo ese volumen de agua que aplica para sanitarios, lavamanos, dentro del concepto LEED estoy hablando, orinales y duchas para un edificio residencial, entonces compro un producto que tenga o un sello WaterSense si existe, o un sello Energy Star si existe en Colombia, o un fabricante de los fabricantes locales que me demuestren con su ficha técnica que tengo menos agua. Y entonces así, cada vez que hago una descarga voy a ahorrar energía. Pero luego, agua, perdón. Pero luego, aparte de esto, yo voy a hacer algo dentro de mi edificio que es recoger aguas lluvias. Las aguas lluvias es obligatorio prácticamente en un edificio LEED, aunque me va a dar todos los puntos, pero yo no puedo dejar escapar esa agua que nos brinda la naturaleza. Y entonces lo que vamos a hacer es que en el edificio las vamos a canalizar y las vamos a llevar a un tanque. Y ese mismo tanque que he colocado en el subsuelo o en donde sea, voy a subirlo a los puntos y me estoy economizando agua potable, porque el agua lluvia pues no es potable, pero sí me sirve para sistemas de riego, sistemas de aseo. Entonces ya tengo el segundo punto. El tercero, voy a poner una terraza verde, voy a poner unos espacios verdes que también me lo permite o me va a dar puntos dentro de mi construcción LEED, porque la terraza verde lo que hace es que demora que el agua baje, se retiene y también la puedo canalizar y también la puedo aprovechar.
Entonces, dentro del concepto de un edificio LEED, el manejo de aguas, que es un tema bien importante y sobre todo que nos afecta a todos, como decíamos que la tercera guerra mundial no va a ser por petróleo, sino por agua, pues hay que cuidarla. Dentro de estos conceptos, pues es absolutamente válido cualquier cosa que se haga, inclusive utilizar sistemas de agua que venden algunas agencias que no son, que venden agencias de agua no potable para sistemas de riego. Lo que es increíble es que el agua potable, por lo menos en Cali, Bogotá y muchas ciudades del país, me la puedo tomar del grifo, pero que esa misma agua potable la utilizamos para hacer evacuación de desechos líquidos y sólidos, empieza como a escocernos un poco y decir, oiga, estamos haciendo las cosas mal, y utilizar el agua potable para aseo, para hacer sistemas de riego y peor todavía para lavar vehículos. Es decir, es falta de conciencia. Entonces sí hay un capítulo completo que se llama manejo de aguas, eficiencia de aguas. Diríamos que si me preguntas por el cobre, yo decía que los tanques de almacenamiento pueden tener ese tipo de recubrimiento porque interior, porque es antimicrobial, pero el tema de las tuberías sí, diríamos que las convencionales. Uy, todas, todas. Es decir, eso sí es hacer ya una evaluación completa, pero podemos hacer aquí rápidamente un repaso. Ah, si nos damos cuenta en esa primera tabla que mostramos, lo que más puntos da es la energía, 33 puntos. Y entonces, ¿dónde voy a economizar energía? Si empiezo por el transformador, entonces utilizo un transformador cobre, por supuesto, estamos en cobre, seco, un transformador seco, y ya tengo de entrada unos ahorros de energía maravillosos. Luego, no voy a utilizar conductores, sino que voy a utilizar barras en cobre, por supuesto, porque la barra es mucho más eficiente que el cobre. Y luego no voy a utilizar motores que no tengan parámetros perfectamente definidos en lo que tiene que ver con qué debe mover. Y hoy en día un fabricante me dice, este motor le mueve tanto con una consumo de energía de tanto. Y lo que tiene que ver con lavadoras, lo que tiene que ver con secadoras, lo que tiene que ver con aire acondicionado. El tema de aire acondicionado hoy en día ha cambiado tanto, el tema de los chillers para llevar aire acondicionado a un edificio, que hoy en día los hacen con sistemas que no son rotores, sino sistemas de levitación magnética que evitan fricción y por lo tanto son más eficientes. El utilizar ascensores eficientes con sistemas de control, el utilizar escaleras mecánicas que no estén trabajando todo el tiempo, sino cuando haya una aproximación de una persona, el utilizar iluminación LED, el consumo mayor de energía eléctrica en un edificio, el 70% está calculado en la iluminación, entonces utilizar iluminación eficiente, iluminación LED. Y todo esto que estoy mencionando dentro de los parámetros de la norma internacional. Bueno, ¿qué dice LEED? LEED dice, utilice la norma local, regional, departamental, nacional o internacional, la que sea más exigente. Por eso un edificio LEED es igualito en Estados Unidos, en Washington, en Londres, en Bogotá, en Cali, en cualquier parte del mundo, porque está construido dentro de los mismos parámetros. No hay posibilidad de manejarlo de otra forma. Pero obviamente el tema del manejo de energía, a eso adicionémosle el tema de energías renovables. Entonces vamos a poner colectores solares, donde ya mencioné, el cobre es un producto fundamental, colectores solares, vamos a poner paneles solares, vamos a poner vidrios que dejan pasar la luz, pero no dejan pasar la radiación y por lo tanto no tengo que prender el aire. Y si estoy en un invierno, entonces prendo la calefacción y no se va la calefacción al exterior y soy eficiente. Hay cientos de cosas. Allí sí que aplica el commissioning que llama LEED para una obra, que es un profesional en el tema eléctrico que además de conocer LEED, conoce todo este tipo de conceptos y que es el que finalmente nos va a reportar que efectivamente estamos cumpliendo los parámetros. En el caso de energía, la ASHRAE 92.1. Digamos que la 2010 todavía, la 2013 ya salió, pero la 2010 es la que exige LEED. Con gusto.
Muy bien. Aquí tengo que mencionar que hay, bueno, voy a contestar esta pregunta en dos pasos. La primera, existen tres tipos de constructor que yo conozca o que se conozcan en el país, hablando de Colombia. El constructor que hace las cosas, que hace las obras para sí, porque es el dueño de la obra, y ese constructor pone los mejores materiales, quiere que su edificio nunca se acabe, quiere que su edificio esté perfecto. Hoy en día es una tendencia hacer obras para arrendar, no para vender. Ya tenemos varios ejemplos en Colombia de centros comerciales, Titán, la nueva parte del Andino, etcétera, que hacen los locales, el mismo Aeropuerto Dorado, que hacen los locales y los arriendan, no los venden. Entonces, como los arriendan son míos y como son míos, yo pongo lo mejor. Ese es el primero. El segundo, constructor, entendiendo, no quiero comparar aquí constructor y contratista, que son términos diferentes. Estoy hablando de constructores, los que son dueños de las obras. El otro constructor es el que hace las obras para vender. Y entonces quiere salir de esos productos rápido a un precio muy económico y entonces como que no está muy interesado en el tema lead, que le pongan buenos materiales porque finalmente voy a vender esos apartamentos o locales y los necesito vender rapidito, necesito salir de ellos y necesito ser rentable. Ese es el 2. Y el 3 es el que hace las obras para vender, pero las hace bien. Es el que queremos todos. Entonces yo me quedo con el 1 y el 3, el que hace las obras para vender, pero que las hace dentro del concepto lead. ¿Qué beneficios tiene? Si yo soy el dueño de mi proyecto, pues voy a tener un retorno de inversión. Y aquí vamos a hacerle una asesoría, por lo menos en eficiencia energética. ¿Cómo se va a ahorrar dinero haciendo una buena iluminación con luminarias LED? ¿Cómo se va a ahorrar un dinero? No ahorita en el momento de la compra del producto, sino a largo plazo, en lo que llamamos el retorno de inversión. ¿Cuánto cuesta el kilovatio hora? ¿Cuánto cuesta una luminaria? ¿Cuál es el ahorro de energía? ¿Cuánto cuesta eso? En el tema de la ventanería, yo utilizo, en vez de utilizar vidrios, voy a utilizar vidrios que dejan pasar la luz y generan energía, lo que se llaman los VIP, Building Integrated Photovoltaic, vidrios que dejan pasar la luz y generan energía. Ah, es más costoso, pero por supuesto, pero estoy generando energía. Yo te puedo generar para un edificio de 30 pisos fácilmente 100 megavatios al año y te hago las demostraciones y los cálculos. Y entonces, cuando el constructor empieza a entendernos estos conceptos y nos deja hablar y mostrarles el retorno de inversión, pues tiene esos beneficios. Lo que yo estoy mencionando, un edificio LEED sale gratis. Hay que mirar los retornos de inversión. No hay que mirar la inversión en este momento en los retornos de inversión. Y es como beneficio primario. Como beneficio secundario, pues hombre, está la protección del planeta y el medio ambiente, y si yo voy a arrendar o voy a vender un apartamento, una oficina, un local dentro de un edificio LEED, pues lo puedo vender mejor. Es decir, puedo cobrar un poco más porque finalmente el que lo va a adquirir también va a estar enterado de los beneficios que está recibiendo, que no es lo mismo un edificio que tiene paneles solares, energía solar, energía eólica, energías alternativas, a un edificio que tiene que pagarle al operador de red, que no es lo mismo un edificio que tiene una iluminación eficiente a uno que no la tenga. Y finalmente, como tercer punto, existen en Colombia beneficios fiscales. Si yo demuestro que soy eficiente energéticamente en Colombia, el gobierno, a través de estos tres ministerios, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Medio Ambiente y claramente el que devuelve el billetico, que es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, nos devuelve el IVA de esos productos. Y ahí están los documentos, normas, reglamentaciones al respecto, devolución del IVA. ¿A quién le devuelve el IVA? Al que pone el dinero. No es al contratista, no es al fabricante del producto, no es al asesor, lamentablemente, no es al asesor, sino al dueño del proyecto. Y todo eso son beneficios dentro del concepto de un edificio LEED. Muy bien. Ese concepto bien interesante. Existen básicamente tres créditos que nos van a permitir manejar el tema de calidad del aire al interior del edificio. ¿Qué es calidad del aire? Calidad del aire es que el aire esté puro, que no tenga contaminación, y para lograrlo el aire debe moverse. Y entonces para lograr que se mueva el aire, pues necesitamos contar con otro profesional que es un ingeniero mecánico
que nos va a estar midiendo permanentemente cuáles son los niveles de CO o CO2, porque los dos se tienen que medir al interior de un edificio, y para que la gente tenga ese confort de poder tener una muy buena ventilación. Que uno no tenga ni calor ni frío, absolutamente válido, y eso se controla en un edificio dentro del concepto LEED. ¿Cómo se va a manejar eso? Y entonces existen 3 conceptos de calidad del aire al interior del edificio. Durante la construcción, antes de la ocupación y después de la ocupación. Y entonces, durante la construcción, para un edificio LEED, también se controla que los trabajadores de la construcción respiren un aire puro, no porque somos obreros de la construcción, entonces tenemos derecho a respirar polvo y todo lo demás. Y entonces lo que se está controlando permanentemente, que lo debe vigilar un commissioning dentro del edificio LEED, es que esos aires se mantengan en movimiento, que cuando alguien vaya a pulir, pues inyecten aire para que no tenga que respirar y que ese aire fluya de un lado al otro del edificio, que tenga sus salidas, etcétera. Eso es durante la construcción. Inclusive alguien me preguntaba, ¿puedo lograr más puntos si compro la tubería pintada, por ejemplo, para un sistema de emergencia? O si la compro y la pinto aquí, le dije, claro, tiene más puntos y la compra pintada, porque estamos protegiendo a los trabajadores, están al interior de mi edificio, lo hacen en una fábrica, en una cámara cerrada, allá los pintan, es diferente hacerlo aquí, claro que sí. Y eso es lo que hace un asesor, diligencia esos formatos y los envía. Pero vamos a controlar entonces la calidad del aire antes de la construcción. Luego viene antes de la ocupación. Entonces, cuando ya el edificio está listo para ser ocupado, tenemos que bombear nuevamente aire con unos parámetros que están escritos en la norma de cuántos BTUs por minuto, etcétera, cómo lo vamos a mover para que todas esas partículas que todavía estaban por ahí presentes de virutas, acerrines, etcétera, pues se vuelen. Para eso también hay que controlar que hemos comprado pinturas y pinturas y tapetes, y hemos utilizado una serie de elementos que no tienen partículas volátiles orgánicas, que ya hoy en día existen varios fabricantes colombianos en pinturas que lo han logrado, ya son pinturas libres de VOC. Antes tocaba importarlas para los primeros edificios, ahora ya tenemos a Pintuco y ahora tenemos a Tito Pavón y seguramente los otros seguirán el camino. Que no tengan componentes volátiles orgánicos para que las personas no respiren contaminación. Entonces vamos a hacer una inyección de aire antes de la ocupación. Y después de la ocupación, que va a ser más o menos en un periodo de 6 meses, porque la certificación LEED se entrega 6 meses después de la ocupación del edificio, porque lo más importante de un edificio LEED son las personas, que hay que hacer encuestas durante estos 6 meses a ver si están respirando bien, si se sienten a gusto, si la temperatura es adecuada, la humedad es adecuada, y si no lo es, hacer los ajustes adecuados a cada uno de los estancias, como lo llama hoy en día el retail, de los espacios, para que todos los ocupantes del edificio tengan buenas condiciones. Y eso también para el dueño del edificio, para el dueño de la empresa, cuando uno está bien, tiene buena iluminación, tiene buena ventilación, buena temperatura, buen confort, buenas vistas, luz natural, pues uno trabaja mejor. Y entonces también ahí se mide productividad. Entonces, muy importante el tema del concepto de calidad del aire al interior del edificio. Bueno, tanto la certificada como la platino son buenas ya son edificios LEED, pero las diferencias son las siguientes. Si yo le apunto a una certificación platino, pues estoy siendo más amigable con el planeta, hice un esfuerzo mayor, estoy cumpliendo todos los puntos, todo lo que tiene que ver dentro de esos créditos que estamos manejando ahí, todo le apuntan a la protección del planeta y también al retorno de inversión. Entonces, primero, si somos altruistas, pues qué maravilla tener un edificio platino porque estamos protegiendo el planeta. Pero el segundo, y tal vez el que más le llame la atención al constructor, es que voy a tener un retorno de inversión en menos tiempo que si tuviera un edificio certificado.
Porque claramente si llego a 40 puntos, pues voy a tener un retorno de inversión. Voy a poner un ejemplo de 7 años, mientras que si puedo tener un edificio platino, es posible que lo reduzca a 3 años el retorno de inversión. Entonces voy a tener, obviamente, mayores beneficios en retorno de inversión de ese esfuerzo económico, como tú mencionas, que ha hecho el inversionista para recuperar su dinero. Y es absolutamente válido. Y luego la tercera es que si yo llego a platino, la US Green Building Council me devuelve todos los costos que invertí en la certificación, que dependiendo del área del edificio puede llegar a ser $37,000 con todos los costos asociados que se le pagan a la US Green Building Council. Entonces los edificios platino, que ya tenemos 2 en Colombia, está el Home Center de Cajicá y no recuerdo el otro edificio que recién ha recibido. Entonces la US Green Building Council le devuelve todo lo